Extractos de El amanecer de todo, capítulo 4. Gente libre, el origen de las culturas y el advenimiento de la propiedad privada. No necesariamente en ese orden. Parte 2. Es indudable que a lo largo del amplio devenir de la historia hallamos poblaciones cada vez más grandes, fuerzas de producción cada vez más poderosas, excedentes materiales cada vez mayores y gente pasando cada vez más tiempo a las órdenes de otros. Parece razonable llegar a la conclusión de que hay algún tipo de conexión entre estas tendencias, pero la naturaleza de esa conexión y sus mecanismos reales nos quedan muy poco claros. En las sociedades contemporáneas nos resulta sencillo dar por sentado que lo que llamamos economía se organiza no sobre la base de la libertad, sino sobre la de la eficiencia y que, por lo tanto, oficinas y tiendas se disponen sobre estrictas cadenas de mando. No es sorprendente, pues, que tanta especulación actual acerca de los orígenes de la desigualdad se centre en cambios económicos y especialmente en el mundo del trabajo. Centrarse en el trabajo no es lo mismo que centrarse en la propiedad, pese a que si uno intenta comprender cómo, en primer lugar, se pudo traducir el control de la propiedad en poder de dar órdenes, el mundo del trabajo sería el lugar obvio en el que fijarse. Al enmarcar las fases del desarrollo humano en gran parte en torno a los modos en que las personas conseguían alimentos, gente como Adam Smith y Turgot colocaron inevitablemente el trabajo, anteriormente considerado una preocupación un tanto plebeya, en el centro del escenario. Había una sencilla razón para esto: les permitía proclamar que sus sociedades eran evidentemente superiores, una aseveración que en aquella época habría sido mucho más difícil de sustentar si hubieran empleado cualquier otro criterio excepto el trabajo. Turgot y Smith comenzaron a escribir de este modo en la década de 1750. Se referían al cénit del desarrollo como sociedad comercial, en la que una compleja división del trabajo exigía el sacrificio de las libertades primitivas, pero garantizaba espectaculares aumentos de la riqueza y prosperidad generales. Pero había también un perturbador aumento del número de horas que se esperaba que trabajasen las personas. Días laborables de 12 a 15 horas, semanas de 6 días eran el estándar. John Stuart Mill aseguraba que es discutible que todos los inventos mecánicos efectuados hasta el presente hayan aliviado la faena cotidiana de algún ser humano. A lo largo del siglo XIX, casi todo aquel que tomaba parte en los debates acerca de la dirección general de la civilización humana daba por sentado que el progreso tecnológico era el principal impulsor de la historia y que si el progreso era la historia de la liberación humana, eso tan solo podía significar liberación de trabajo innecesario. Los intelectuales victorianos comenzaron a sostener que la vida en las primeras sociedades humanas era trabajo constante. Aseguraban incluso los terribles regímenes laborales de la era dickensiana constituían en realidad una mejora con respecto a lo que había habido antes. Lo único de lo que estamos hablando, insistían, es del ritmo de mejora. A inicios del siglo XX, este razonamiento se había aceptado universalmente como sentido común. En 1968, Salins, probablemente el último gran exponente de ese género de prehistoria especulativa inventada por Rousseau, sostenía que, al menos por lo que respecta a horas de trabajo, la narrativa victoriana de la mejora continua debía invertirse. La evolución tecnológica no ha liberado a la gente de la necesidad material. La gente no trabaja menos. Todas las pruebas, sostenía, sugieren que a lo largo de la historia de la humanidad, el número general de horas que la mayoría de la población pasa trabajando ha tendido, en lugar de ello, a aumentar. A estas alturas, el lector ya se habrá dado cuenta de que no hubo un auténtico estado original de la humanidad. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Lo más evidente es que ya podemos poner el clavo final en el ataúd de la opinión prevalente de que los seres humanos vivieron más o menos como los bosquimanos del Kalahari hasta que la invención de la agricultura lo cambió todo. Hemos aprendido también que algunas de estas sociedades generaron una infraestructura material capaz de soportar cortes reales y ejércitos permanentes. No es posible saber exactamente qué formas de propiedad existían en esas sociedades. Lo que podemos sugerir
es que todos esos lugares en cuestión eran en cierto sentido lugares sagrados. Durkheim sostenía que la expresión más clara de lo sagrado era el término polinesio tabú, que significa intocable. Pero cuando hablamos de propiedad privada y absoluta, ¿no estamos acaso hablando de algo muy similar, casi idéntico en realidad, en su lógica subyacente y sus efectos sociales? Reconocer estos íntimos paralelismos entre la propiedad privada y nociones de lo sagrado es también reconocer lo que hay de históricamente extraño en el pensamiento social europeo, que es que, a diferencia de las sociedades libres, tomamos esta cualidad absoluta y sagrada de la propiedad privada como paradigma de todos los derechos y libertades humanos. A aquellos que no compartían esta peculiar concepción europea de lo sagrado, se los podía matar, torturar o encerrar arbitrariamente. Nos acercamos por fin a una conclusión general acerca del advenimiento de la propiedad privada, que puede ilustrarse mediante un último y especialmente llamativo ejemplo, los famosos ritos de iniciación del desierto del oeste australiano. Existen ciertos sakra llamados churinga o churinja por los aranda, que son reliquias de ancestros que en tiempos pasados defendieron literalmente el territorio de cada clan. Se trata en su mayor parte de trozos de madera o cerámica redondeados por el tiempo y con un emblema totémico grabado en ellos. Los mismos objetos encarnan también el título de propiedad legal de esos territorios. Durkheim los consideraba el arquetipo mismo de lo sagrado, cosas aparte de este mundo cotidiano y a los que se había acordado una devoción religiosa, de facto el arca de la alianza del clan. Durante los ritos periódicos de iniciación se enseña a las cohortes de jóvenes varones aranda acerca de la historia de la tierra y de la naturaleza de los recursos. También se les confía la responsabilidad de cuidar de ella. Como señalaba Strelov, antropólogo e hijo de un misionero luterano que pasó muchos años entre los aranda a principios del siglo XX, convirtiéndose en la principal autoridad no aranda al respecto, el peso del deber se comunicaba mediante el terror, la tortura y la mutilación. Ejemplo dolorosamente claro de cómo el comportamiento observado en contextos rituales toma la forma exactamente opuesta a las relaciones libres e igualitarias que prevalecen en la vida cotidiana. Es tan solo dentro de tales contextos que existen las formas sagradas de propiedad exclusiva, que se hacen cumplir jerarquías verticales y que las órdenes se obedecen a rajatabla. Es imposible saber exactamente qué formas de propiedad existían en lugares como Göbekli Tepe, Poverty Point, Sanai Maruyama o Stonehenge, como tampoco podemos saber si los objetos de valor enterrados con los príncipes del Paleolítico Superior eran sus posesiones personales. Lo que podemos sugerir es que estos escenarios rituales tan cuidadosamente coordinados eran exactamente los tipos de lugares en los que era más probable que se hicieran afirmaciones exclusivas de derecho de propiedad, conjuntamente con estrictas exigencias de obediencia ciegas entre personas libres a todos los demás respectos. Si la propiedad privada tiene un origen, es tan antiguo como la idea de lo sagrado, que es a su vez tan antigua como la humanidad misma. La pregunta realmente pertinente no es tanto cuándo sucedió esto como cuándo llegó a ordenar tantos otros aspectos de los asuntos humanos.